Buenos días y bienvenida un vídeo más a mi casa. Hoy vamos a hablar de que ha llegado el otoño, que eso implica una serie de cambios en el clima, en los días, en un montón de cosas, también en nuestras casas, y cómo eso influye en el cuidado de nuestras plantas. Te voy a contar todo lo que yo hago tanto en mi casa como en la casa anterior, porque cada casa es un mundo, y lo que tienes que hacer tú para asegurarte de que las plantas pasan todo el otoño y después el invierno sin ningún problema. Pero antes de nada, soy Natalia, antigua mataplantas, y llevo años creando contenido para que puedas cuidar plantas sin complicaciones. Normalmente te explico las cosas sentada en la mesa de las orquídeas. Hoy voy a hacer un poco un mix porque quiero enseñarte algunas partes de mi casa y quiero mostrártelas un poco, digamos, en tiempo real. Lo primero que cambia cuando llega el otoño, y eso que todavía no ha cambiado la hora, pero va a cambiar dentro de pocas semanas, por desgracia, es cuántas horas de sol hay. Y no solo cuántas al día, es decir, los días se van haciendo más cortos, las noches más largas, sino dónde incide y a qué hora el sol en nuestra casa. Esto cambia mucho y tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ahora mismo todavía no hemos llegado al mediodía, estamos más o menos a punto de llegar. En mi cocina esto es orientación este. En esta ventana durante el verano hay sol, ¿vale? Y ahora mismo ya no hay sol, el sol se acaba de ir. Esto durante el invierno también va cambiando y más con el cambio de hora, porque con el cambio de hora ya sabemos que va a empezar a amanecer antes, con lo cual en cuanto cambie la hora, aquí se va a adelantar todavía más el sol que incide, ¿vale? Y además el sol, en lugar de hacer así, ¿vale?, es más bajito, cada vez más bajito, es decir, cada vez sube menos, esto hasta llegar al equinoccio de... al solsticio de invierno, perdón. Y entonces, ¿qué va a suceder también? Bueno, pues que si tenemos un edificio delante, por ejemplo, muy alto, como es mi caso, va a haber horas en las que el sol no pase por encima de ese edificio y tampoco de directamente en mi ventana, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta por varios motivos. El primero es que donde antes daba el sol, puede que ahora no dé, ojo, y viceversa. Puede que hubiera alguna zona donde antes no daba el sol directo y ahora sí. ¿Qué pasa? Que ese sol es menos intenso. Con lo cual nuestras plantas, muchas de ellas van a pedir acercarse a la ventana, por dos motivos: para tener una intensidad lumínica mayor, y segundo porque además van a tolerar mucho más ese sol directo incluso que en verano, que sobre todo dependiendo de dónde viváis, porque no es lo mismo el sol directo en Asturias que en Madrid, por ejemplo, en verano se pueden freír, ¿vale? El sol directo las puede quemar. Ahora en invierno hay plantas que realmente toleran el sol directo, lo pueden tolerar, no se queman, pero hay que distinguir entre este sol de verano y este sol de invierno, ¿vale? Entonces, en invierno, otoño, invierno, veremos que las plantas tienen muchísima más tolerancia al sol directo y que muchas de ellas incluso van a pedir que las acerquemos a la ventana. ¿Qué otra cosa pasa cuando llega el otoño y el invierno? Una cosa de perogrullo: bajan las temperaturas, bajan bastante. Esto también tiene que estar relacionado con el tema de que el sol es menos intenso. ¿Y eso qué va a propiciar en nuestro caso? ¿Qué va a suponer? Bueno, pues que las plantas nos van a pedir 100% seguro menor frecuencia de riego. El espatifilo tengo que regarlo, no me juzgues, ¿vale? Acabo de verlo desmayado porque esto es cuestión de segundos, ahora lo regaré. Dicho esto, ¿qué pasa muchas veces? Y esto es súper habitual, sobre todo cuando no llevamos mucho tiempo con plantas. Venimos de regar en verano es cada 2 por 3, no sé si a ti te pasa, pero a mí personalmente en verano el autorriego tengo que llenar los depósitos cada menos tiempo, y las que tengo que regar, véase por ejemplo este potos en Joy, lo tengo que regar cada 2 por 3 porque si no lo veo muy rápidamente desmayado. La diferencia con otoño y sobre todo con invierno, conforme bajan las temperaturas, es abismal, ¿vale? El Potos Enjoy, por ejemplo, me puedo tirar un mes sin regarlo porque él no me lo pide. Y hay depósitos de agua de plantas que chupan poco, por ejemplo, este Potos, que también igual los tengo que rellenar una vez al mes, porque realmente, aunque el agua se gaste un poquito antes, la planta, su hidratación, lo que digamos el agua que ella retiene, dura muchísimo más tiempo. Al hacer menos calor, menos intensidad lumínica, digamos que se deshidrata, tarda más en deshidratarse, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no vayáis con la misma inercia de verano, pum pum pum, de regar cada 2 por 3. Comprobad siempre si la planta lo necesita, bien sea con el depósito de autorriego si tenéis agua, bien sea comprobando si el sustrato sigue húmedo o ya está seco. Y con las plantas tipo el potos, que te lo indica poniéndose mustia, hasta que no lo veáis ligeramente mustio, no reguéis, aunque de repente llevéis un mes y en verano fuera una vez a la semana, es que ahora requieren mucho menos riego y de verdad se nota un montón. Vale, aquí seguimos con un tema muy importante, otro cambio bastante gordo con respecto
a la primavera-verano, y es que ahora cuando empiecen a bajar las temperaturas, la gran parte de las casas, salvo que vivas en un clima privilegiado, empezamos a poner la calefacción. ¿Y esto qué va a provocar? ¿Hay grandes cambios? Bueno, aquí vamos a distinguir dos tipos de calefacción, ¿vale? La calefacción por radiador, me da igual que sea los que están en la pared o radiador eléctrico, es decir, que hay un punto de calor, o por ejemplo yo en esta casa tengo suelo radiante. Muchísima gente me ha preguntado preocupada porque se muda ahora a casa con suelo radiante, si esto puede afectar a las plantas. Bueno, yo tenía la misma preocupación antes de mudarme, me mudé hace 3 años. Debo decir que yo, el suelo radiante me parece que no afecta en absoluto, porque al final el suelo radiante funciona a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que así como los radiadores pueden calentar el agua a 80-90 grados, y aparte el radiador suele ser de algún material metálico, ¿vale? Y eso hace que realmente hasta la superficie del radiador, si pones la mano, te quemes. En el caso del suelo radiante no pasa. El suelo radiante funciona a baja temperatura, no sé si son 50 grados, expertos me perdonen, pero como verás mucho menos, y sobre todo si tú vas andando por el suelo, emana calorcito, es gustoso. Es verdad que yo tengo suelo porcelánico, no tengo ni madera, ni laminado, ni nada, pero bueno, aún así da un poco lo mismo, está calentito, como un poco gustoso, pero no quema. Si bien a las plantas les puede dar un poco de calorcito, no va a ser algo que afecte especialmente a su salud, ¿vale? Ni las va a perjudicar. Por lo menos yo tengo varias en el suelo. Aquí tengo la pachira, la tengo que devolver a su sitio, pero bueno, la Dieffenbachia, tengo aquí una Locasia, tengo por ahí plantas abajo, y realmente el suelo radiante nunca ha afectado. Pero la calefacción en general afecta, ¿por qué? Porque reseca el ambiente, ¿vale? Incluso aunque vivas en un clima húmedo, puede estar muy húmedo, pero en cuanto pones la calefacción baja la humedad. Para los que vivís en un clima húmedo quizá hasta os beneficie, porque ya sé que mucha gente que vive en un clima húmedo me dice, tú lo querrías, pero es un infierno porque todo es humedad y tal, lo puedo entender. Pues igual la calefacción contribuye un poco, pero mira a ver los niveles de humedad, porque si de repente te bajan a un 40, tus plantas van a sufrir, las tropicales, ¿vale? Las que están acostumbradas y les gusta la humedad, a ti no te gustará el 80%, pero a ellas sí. Entonces, ten cuidado con ese momento, ¿vale? Los que vivimos en climas secos vamos a seguir viviendo en un secarral, entonces, bueno, pues seguimos tirando de humidificador, no pasa nada. Ahí está uno de ellos, ¿vale? De los que tengo, es esa torre de allí. Como siempre me preguntáis por él, os lo enseño. Es este, tengo varios, pero este es el más grande que tengo, tiene un depósito de 10 litrazos, entonces tardo como media vida en rellenarlo, pero luego me dura un mes. Lo acabo de poner para que lo veas. No se aprecia mucho porque es una neblina como muy suavecita, pero sí, yo creo que se ve. Yo lo tengo programado para que se encienda 2 horas al día, todos los días. El propio, este es inteligente, el humidificador, y tiene una aplicación y se maneja por ahí. ¿Ves? Y ahí te pone, ahora mismo estamos a un 53% de humedad relativa, ahora que lo acabo de encender. Siempre me preguntáis cuánto se pone, cuánto no se pone. Yo voy guiándome un poco por intuición. Tampoco lo quiero tener encendido 12 horas al día, porque no sé tú, pero yo no tendría capacidad ni de estar llenándolo, ni probablemente de pagar la electricidad. Entonces yo más o menos lo tengo así. Oye, y voy viendo, ¿vale? Igual ahora en verano, si veo que se reseca, o sea, en invierno, si veo que se reseca mucho más el ambiente, igual lo pongo más horas, 3 o 4 horas. Pero tampoco me parece que tenga mucho sentido, porque milagros, es decir, yo nunca voy a tener el santurio a la humedad que él quiere, ¿vale? Yo le ayudo un poco, contribuyo, y me gusta sobre todo que esté esas 2 horas encendido por la noche, ¿vale? Porque por la noche ya de por sí sube la humedad. Todo el día lleva con el sol y tal, se ha resecado el ambiente, y por la noche yo pongo el humidificador, siempre sube un poquito la humedad porque baja la temperatura y se va el sol, y así yo contribuyo, o sea, digamos que con el humidificador aumento un poquito más la humedad. Durante el día me parece que es una lucha entre David y Goliat, o sea, yo ahora mismo tengo ese 50, podría tener 4 horas el humidificador encendido, subiría un poco la zona de alrededor de las plantas, que es lo que quiero, pero no voy a poder hacer milagros, ¿vale? Entonces esa es mi forma de hacerlo. Aquí cada maestrillo tiene su librillo, si a ti te va bien hacerlo de otra manera, fenomenal. Más cosas que implica la calefacción y que se reseque el ambiente. Ojo con las plagas, que nos pensamos que siempre vienen entre, pues no sé, primavera, verano, ¿no? Porque es verdad que ahí suele haber un foco. ¿Por qué? Pues porque de repente llega el calorazo, aparecen las plaguitas, ¿vale? Muchas de ellas. En otoño también pueden aparecer, porque al final no deja de haber un cambio, de repente bajan temperaturas, los días se hacen más cortos y se reseca el ambiente en muchos casos. Entonces, ojo con las plagas en general. Te diría que vigiles de cerca, sobre todo la araña roja, eso en mi caso, pero por supuesto puede aparecer cualquier plaga. Dependiendo de la casa y de la planta, aparecen más unas u otras. Y por último, y volvemos al momento calefacción, con radiadores, ¿vale? Ya me olvido del suelo radiante. Los radiadores sí que pueden influir. Primero, porque son un foco de calor, como te he dicho, y si tienes una planta cerca, delante, se puede quemar. Si la tienes encima del radiador es más probable que se queme, ¿vale? Si tienes una balda de madera, al final la madera es aislante, y lo que te puede pasar es que la madera proteja la planta, pero tenemos que tener en cuenta que el aire caliente, o sea, digamos que el radiador calienta el aire que tiene alrededor, y ese aire caliente sube. Así funcionan los radiadores, ese aire caliente sube,
mueve el frío que está por arriba y lo baja, o sea, digamos que va moviendo el aire y así va calentando de forma circular un poco el ambiente de la casa. Así es como funcionan los radiadores. Entonces, yo te diría que si tienes plantas cerca de los radiadores, en cuanto los vayas a encender o programes a encenderlos, alejes las plantas. Esto tiene una dificultad añadida, y es que en la mayoría de casas, si están bien hechas, por cómo te he dicho que funcionan, los radiadores están debajo de la ventana y la ventana es una fuente de luz. Entonces hay que buscarse un poco las vueltas para poner las plantas cerca de la ventana. Pueden estar en un lado o en otro, ¿vale? Por ejemplo, pero que no estén cerca del radiador, cerca pegados te hablo, ¿eh? Si están a 1 metro, 2 metros, yo las he tenido así en mi anterior casa y no les pasaba nada, pero que no estén pegadas y que no estén encima a poder ser. Y por último, con la llegada del otoño, tenemos que saber que hay plantas que entran en reposo. Y pongo todas las comillas porque tenemos que distinguir aquí mucho plantas de interior y plantas de exterior. Obviamente, las plantas de interior, claro que notan el cambio de estación, aunque solo sea porque las temperaturas bajan un poco, incluso dentro de casa. Gracias a Dios el calor les da una tregua y también porque los días se hacen más cortos. Pero evidentemente, el shock o el cambio que sufre una planta de exterior, que está mucho más expuesta todo el año, no tiene nada que ver con las de dentro. Y me he venido aquí para que veas, por ejemplo, la oxalis. La oxalis es un ejemplo de planta que puede reposar, pero cambia mucho si está en invierno, o sea, si está en exterior o está en interior. Yo he tenido muchas veces oxalis en interior, de hecho muchísimos años, que nunca me han reposado. Puede pasarte que se pongan más feas, o más que más feas, como menos densas, pierden hojas, pero en interior muchas veces no llegan a reposar. En exterior lo vas a notar mucho más porque igual te quedas con 2 hojas, o con 3, o con ninguna. No pasa nada, si los cormos están bien, no están podridos, que esto se ve rápidamente porque se están blandos y se deshacen, puedes rapar la planta, ¿vale? La rapas, paras los riegos hasta marzo aproximadamente, marzo-abril, y vuelves a reanudas los riegos en esa época. Puedes hacerlo en interior si ves que está un poquito regulinchis, lo puedes hacer, no hay problema, ¿vale? También lo puedes hacer, es la misma mecánica, se rapa, se deja de regar y en abril o mayo, cuando pues estemos a la inversa de lo que estamos en octubre, retomas los riegos. Se puede hacer. Ahora bien, ya te digo que en interior es más raro que pase. Les puede pasar a las oxalis, les pasa a las alocasias también, a veces les pasa. Les pasa, por supuesto, a las colocasias, que son realmente muy de exterior, pero si tienes alguna dentro les puede pasar. Les pasa a algunas plantas y ya te digo que si lo ves puedes hacerlo, pero realmente en interior, si tienen una buena fuente lumínica, incluso si tienes luces de crecimiento y si tienen calorcito, es bastante probable que te pasen el otoño y el invierno sin reposar. Bueno, y una vez hemos visto todo lo que conlleva en líneas generales, y esto es un tema de sentido común, el cambio de estación, voy a contar cosa por cosa que hago yo y que creo que te puede ayudar a la hora de cuidar tus plantas en otoño y en invierno. Lo primero, y ya te lo he dicho antes, fundamental, bajo mucho la frecuencia de riego. Intento estar un poquito más al loro de, antes de regar, ver si me lo piden, si no me lo piden, si lo necesitan, si no. Luego, conforme avanza el otoño y el invierno, llega un momento que tienes que dejar de hacerlo, porque ya vas un poco, digamos, en consonancia a lo que vienes viviendo, ¿no? O sea, te acostumbras, te habitúas. Pero hasta que eso pase, insisto, es que es muy común empezar a cargarse plantas en octubre. Yo recibo muchas consultas y le pasa a muchísima gente, y es porque viene con esa inercia de verano, ¿vale? Así que con esto, mucho ojo. Luego, sobre el tema de fertilizante, aquí hay, creo que un poco de leyenda urbana o cosas que nos han contado. También depende mucho del tipo de planta, es decir, aquí influyen muchos factores. Tradicionalmente se ha dicho que solo había que fertilizar en primavera y en verano. Muchas veces nos volvemos un poco locos en primavera y en verano, como si el resto del año no tuviéramos plantas, y las plantas de interior, desde luego, y muchas de exterior también, pues están con nosotros en primavera, en verano, en otoño y en invierno. ¿Yo dejo de fertilizar en otoño e invierno? No. Métetelo como mantra en la cabeza. No. Salvo que sean casos específicos. Me lo invento. Acabo de trasplantar una planta a sustrato mineral que ya trae fertilizante de liberación lenta y puedo estar 6 meses sin fertilizar. Pues en ese caso, evidentemente, sí. O acabo de trasplantar una planta a la que le he puesto su buena dosis de humus de lombriz, que al final ya sabéis que libera nutrientes lentamente, pues igual puedo estar 1 o 2 meses sin fertilizar, porque es verdad que la planta baja un poco su actividad. Pero como hemos dicho antes, en interior no es un cambio tan radical como en exterior. Yo no sé a ti, pero a mí muchas plantas obviamente no me sacan muchas hojas durante otoño e invierno, pero me siguen sacando hojas y siguen teniendo actividad. Entonces yo sigo fertilizando 100%. Que está en sustrato mineral, sé que tengo que fertilizar en todos los riegos, en sustrato mineral sin fertilizante incorporado,
¿Que está en sustrato orgánico? Pues igual en un riego sí, en un riego no, ¿vale? No pasa nada por hacer uno sí, uno no, pero yo sigo fertilizando. Y aquí te diría que te fijes un poco en las instrucciones del fabricante. Hay algunos fabricantes que te recomiendan bajar un poco la dosis durante otoño e invierno o en las épocas de reposo de la planta. Por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas realmente lo que hay que fijarse es en la floración. A mí casualmente me empiezan a desarrollar varas en octubre, noviembre. Yo ahí subo la dosis un poquito, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, no quiero freír a la orquídea, pero ahí subo. ¿Qué pasa? Que cuando se les caen las flores allá por mayo, junio y corto o no corto las varas, eso da igual, pero no están, o sea, yo en ese momento considero que no están tan activas o que están más en reposo porque no están en floración, y en ese momento yo rebajo la dosis de fertilizante a la mitad. Ese es mi criterio. Con el resto de plantas de interior, planta verde que no está en flor, como son las orquídeas, y que además me hacen un ciclo contrario, yo ahí lo que hago es o fertilizar en todos los riegos con la mitad de dosis habitual, o fertilizar riego sí, riego no, por ejemplo. Esa es otra opción. Entonces lo que hago es bajarle un poco ese nivel de fertilizante, pero yo sigo fertilizando, porque si no lo que puede pasar, y a veces pasa, es que aunque ellas van teniendo sus pequeños depósitos, cuando llega la primavera están tan agotadas que a poco que le venga un golpe de calor o a poco que venga una plaguita o a poco que tal, se vienen abajo. Es importante no pensar, no, como están dormidas no les doy nada, no, están tranquilitas un poco así en reposillo, pero hay que tener en cuenta que tienes que alimentarlas para que luego cuando llegue la primavera tengan la fuerza suficiente para todo lo que les viene. Esta parte es muy importante. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que no todas las plantas reposan en otoño y en invierno. Hay plantas que hacen ciclo contrario. Por ejemplo, el Aeonium, que ya sabéis que es de la familia de las suculentas, su época activa es otoño e invierno. De hecho, se pone muchísimo más bonita. Y luego cuando llega primavera-verano se pone como feota. Nos pensamos que se ha muerto, o que se ha frito, o que la hemos matado. No, es que se ponen feas porque primavera y verano realmente son su época de reposo. Es verdad que la mayoría de las que tenemos en interior, la mayoría normalmente reposan en otoño e invierno, te lo digo también para tu tranquilidad. Y las orquídeas, ya te digo, en este caso, como entra el tema de la floración en juego, pues yo obviamente desde que están empezando a sacar varas es cuando más le doy, sin importarme si es una época del año u otra. ¿Qué otra cosa hago cuando llega esta época del año? Bueno, pues revisarme los sitios de todas las plantas de mi casa. Ojo, no cambio todas, y menos en esta casa concreta, pero en esta porque tengo muchísima luz. En la otra casa, por ejemplo, que solo era orientación oeste, ahí sí que las cambiaba más de sitio, ¿vale? Porque en invierno me aguantaban perfectamente y sin embargo en verano se me freían. La orientación oeste es tramposa, porque en verano si hace mucho calor y da el sol hasta las 10 de la noche, se te van a quemar muchas plantas porque ese sol es muy intenso y da muchas horas. Sin embargo, yo en invierno las ponía todas pegadas a la ventana, me daba sol de tarde, hasta las 6, 7 de la tarde, que anochece ya cuando cambian la hora, y todas me aguantaban ese sol. ¿Por qué? Porque el sol de oeste, cuando cae, ¿vale? Cuando el sol es tan bajito, como te he dicho, cuando no sube tanto en otoño y en invierno, realmente ese sol es mucho más amable, ¿vale? Y te va a venir muy bien porque las plantas realmente en otoño y en invierno lo que van a echar de menos es la luz, ¿vale? Entonces la orientación oeste sí que te exige cambios, sobre todo entre, pues eso, verano e invierno. Entonces ahora te voy a contar un poco cambios que hago. Por ejemplo, ahora ves, bueno, ahora las he movido todas porque tenía que regar, ¿vale? Pero ves mi balda de la que ya te he hablado, en las que pongo orquídeas. Aquí tengo que poner las que acabo de regar, que están ahí escurriendo. Y luego aquí tengo algunas orquídeas más, alguna cosa que tengo que cambiar de sitio. Bueno, estas plantas, estas orquídeas, cuando llega julio, y aquí esto es orientación este, es decir, es sol de mañana, pero en julio, en plena hora de calor en Madrid con 40 grados, aquí se queman, ¿vale? No se queman directamente las hojas, pero sí que noto que se deshidratan muy rápido, o sea, es demasiado fuerte para ellas, ¿vale? Entonces yo, ¿qué hago? Las retiro un poco y o las pongo más lejos de la ventana o incluso me las llevo a otro lado donde no les da sol directo, ¿vale? Y más en mi ausencia en vacaciones para que no se deshidraten tan rápido. Ahora, ¿qué pasa? Que ya se ha ido el calorazo y yo ya las he puesto todas aquí. Tengo que llenar, ya te digo, estas baldas, más estas de aquí, más baldas que creo que voy a poner porque esto me parece un inventazo, y las voy a dejar aquí hasta junio, ¿vale? Porque este sol de mañana y el de invierno sobre todo les chifla. Luego tenemos esta estantería que veréis que, bueno, la begonia ya se me está empotrando otra vez contra, la tengo que cortar cada 2x3 porque no para de crecer. La oxalis, tengo ahí una olla, tengo aquí otra begonia, tengo por aquí otra begonia. Esta esquinera la tengo todavía que redecorar otra vez porque ahora mismo no está como me gustaría, ¿vale? Pero esta luz para ellas también es perfecta, porque en verano no les da demasiado directa, porque como verás está como a 1,5 metros más o menos de la ventana,
Y en invierno, que el sol no sube tanto, les entra mucho más directo, pero al ser un sol flojito les encanta, ¿vale? Entonces, si yo pudiera, tendría en este sitio colocados, o sea, no tendría ni cocina, tendría aquí todas mis plantas, ¿vale? Esta luz es perfecta para ellas, estas no las cambio. Y ahora nos vamos a ir al salón por enseñarte otro ejemplo. En el salón, mi salón es orientación suroeste, más o menos, ¿vale? Sí, un poco más oeste que sur, pero suroeste. ¿Qué le pasa al salón? Bueno, pues que nosotros tenemos un toldo en la terraza, entonces en verano yo este toldo lo bajo y aquí no da sol directo, salvo que no pueda bajar el toldo por algún accidente, entonces bueno, suelo tener cuidado. Pero ahora en otoño e invierno empieza a entrar el sol así de tarde. Yo lo que hago es que si ahora estamos en septiembre todavía, si el sol todavía es muy fuerte, bajo el toldo para que no entre directo y ya a partir de noviembre, que ya el sol es una broma, normalmente lo dejo, ¿vale? Y las plantas que pongo aquí no se me queman, de hecho en general lo agradecen. No me atrevería a decirte que les pase a todas las plantas, entonces si es tu caso, te diría que tengas cuidado y pruebes, ¿vale? Pruebes un día, pues pones un poquito una planta, si ves que no se quema ya la puedes dejar más. Pero como verás, esto es orientación suroeste y lo que te decía, yo en verano sí pongo el toldo para que no se me quemen y en invierno me toleran este sol perfectamente y les encanta esta luz, ¿vale? De hecho la pachira se me ha puesto gigantesca en muy poco tiempo y eso que antes la tenía en la habitación, que me gusta más cómo queda, pero creo que a ella este sitio le gusta más porque tiene bastante más luz. Como verás, yo no cambio excesivamente las plantas de sitio, pero juego con el toldo. Si tú no tienes toldo, ahí sí que sí te diría que ahora cuando venga el otoño y el invierno intentes acercar todas tus plantas a la ventana, ¿vale? Y bueno, y no te digo nada si eres orientación norte, si ese es tu caso, por supuesto tienes que acercar todas las plantas a la ventana porque lo van a necesitar. Y juego un poco con la ubicación de las ventanas porque, insisto, el sol es muy distinto, ¿vale? Y todo lo que te quema en verano, en invierno puede ser que lo agradezcan. Entonces ten muy en cuenta esto y juega un poquito con ellas. Hay veces que me decís, oye Natalia, pues que las plantas nos has dicho que no les gusta que las andemos cambiando de sitio, ¿qué hacemos? A ver, una cosa es cambiarlas todos los días de sitio 75 veces y otra cosa es cambiarlas 2 veces al año, en octubre y en junio o en octubre y en mayo. No es tan dramático. Si es verdad, te digo que si el sitio, o sea, si tu ventana, mi ventana está muy bien aislada, si tu ventana entra aire frío por todas partes, pues hombre, no me pongas una calatea, no me pongas un ficus benjamina, de estos los de las hojas pequeñas, porque va a tirar todas las hojas del estrés. Intenta cambiar de sitio plantas, que no sea un drama que cambien de sitio. Estas dos, a mí la pachira me tiró alguna hoja cuando la cambié de sitio, pero ya las monsteras te pueden aguantar perfectamente, los filodendros, muchos anturios si no son muy delicados también. Las alocasias, si no hay corriente de aire, también te aguantan. O sea, es decir, va a haber plantas que te aguanten. Hay plantas más dramáticas, hay otras que les da igual y luego hay otras que solo son dramáticas si hay corrientes de aire. Si no las hay, estupendo. Con respecto a las corrientes de aire, igual. Cuando abrimos una ventana en verano, para ventilar, no suele pasar nada. Es más, hay plantas que lo agradecen. Pero cuando abrimos una ventana en invierno para ventilar 10 minutos, tú dices, bueno, hasta viene bien, ¿no? Porque se renueva el aire, tú te pones un jersey y ya está. La planta no se puede poner un jersey. Así que yo, por ejemplo, que abro mucho, ¿ves? Yo tengo esta ventana, yo giro del todo y ahí tengo la ventana de la cocina. Cuando yo abro estas dos ventanas que están cruzadas, aquí se crea muchísima corriente. En verano es maravilloso, pero yo en invierno, si pusiera muchas plantas aquí, muchas sufrirían, es decir, yo una calatea no la puedo poner aquí en el paso, ¿vale? Y probablemente muchas begonias tampoco. Entonces es importante que si vas a abrir ventanas, también lo tengas en cuenta que en invierno va a entrar el frío y hay plantas que no te lo van a aguantar bien, ¿vale? Entonces esto es importante, nada mejor como conocer tu casa y las esquinitas normalmente son buenas para las plantas porque están más resguardadas. Luego mucha gente me ha preguntado, sobre todo los que tenéis orientación norte, si podéis completar o podéis mejorar la iluminación de vuestras plantas con luces de crecimiento, porque igual en verano la orientación norte es maravillosa, sobre todo en climas muy cálidos, pero en invierno muchas plantas sufren de más, ¿vale? Entonces os haré un vídeo si queréis específico de luces de crecimiento, os enseñaré las que tengo yo, las marcas que me gustan, lo que me ha funcionado y tal, pero la respuesta es sí. Las luces de crecimiento vienen a ayudarnos a completar esa luz que no podemos darles de forma natural a las plantas, porque nuestra casa es así o porque la planta es muy exigente, por lo que sea. Entonces, siempre podéis utilizarlas. Yo las luces de crecimiento las utilizo todo el año. Es verdad que soy más estricta en invierno y en otoño porque no es lo mismo que haya un día de 12 horas de luz o de 10 horas de luz, vamos a poner, ¿vale? Como puede ser en verano o en primavera que se empiezan a alargar los días, que en invierno que las horas de luz son muchas menos. Entonces yo siempre tengo las luces de crecimiento puestas 8 o 10 horas, incluso se podría dar que 12, pero yo normalmente entre 8 y 10 horas es lo que me manejo. Insisto, también muchas se pueden poner 12 horas y estaría bien. En cualquier caso,
puedes utilizarlas, debes utilizarlas si lo necesitas, sobre todo para algunas plantas, y daré un vídeo específico sobre ello. Otra leyenda urbana relativa que hay con este tema del otoño y el invierno, y es, me preguntáis siempre, oye, necesito trasplantar esta planta, ¿puedo hacerlo ahora que viene el otoño? Sí. Y reflexiones aquí. Lo primero, vuelvo a lo que te decía antes, las plantas de interior notan el otoño y el invierno, por supuesto, pero no es tan exagerado ni van a sufrir tanto de repente con el frío como una planta de exterior. Y segundo, esto es sentido común. Si la planta urgentemente necesita un trasplante y no puede aguantar hasta primavera, hazlo en otoño, no hay problema. Es más, el otoño es muy largo. No sé si pasa en tu ciudad, aquí cada vez pasa más, por desgracia, yo creo que es un poco el cambio climático, igual hace calor hasta noviembre. Incluso aunque sea una planta de exterior, si es otoño a principios y el sustrato está hecho una castaña, es muchísimo mejor trasplantarla a principio de otoño, aunque ya sea otoño, las plantas no tienen calendario, las plantas entienden de luz y de temperatura, ¿vale? Si todavía va a hacer además calorcito y tal, más o menos, o no va a haber muchas heladas, trasplanta, no hay ningún problema. Yo he trasplantado plantas en pleno diciembre y en pleno enero, entre otras cosas porque además para crear contenido pues hay veces que o la planta lo necesita o me lo pedís y lo he hecho, plantas de interior, y jamás se me ha muerto una, yo diría que jamás se me ha muerto una, y muchísimo menos por el frío o porque sea invierno. Eso hazlo con tranquilidad. Obviamente si te da igual, el sustrato está medio bien y puedes esperar, pues si quieres espérate a primavera, pero que ahora realmente puedes hacerlo sin ningún miedo. Vale, y como verás es bastante sencillo, lo único que hay que tener son determinadas cosas en cuenta del cambio de los días y de la climatología y de todo, de cara a pues, preparar tus plantas lo mejor posible. Ahora bien, te he hablado sobre todo de plantas de interior y como verás aquí no hay mucho cambio, pero en plantas de exterior sí que puedes hacer alguna que otra cosa y como te he dicho, las plantas de exterior lo notan más, porque notan más el frío, notan más los cambios de luz, o sea, digamos que están mucho más expuestas a todo lo que les pueda venir. Entonces, cosas que puedes hacer por tus plantas de exterior. Lo primero, si tienes plantas de exterior que no aguantan las heladas y puedes meterlas dentro, no te digo que las cambies ni mucho menos en septiembre, pero yo en mi otra casa tenía de esas plantas, no tenía igual ficus, o tenía las estrelichas, me aguantaron todo el año fuera, tenía begonias, yo el año pasado, o sea, en la otra casa las begonias, incluso la maculata, las sacaba fuera en primavera y en verano a la sombrita siempre, pero cuando ya llegaba el frío las metía dentro. No te digo que lo hagas ya, porque no es necesario, por lo menos ahora, no sé cuándo verás este vídeo, yo lo estoy grabando en septiembre, todavía hace calorcito, no hay heladas por las noches y bueno, y si vives en un clima suave no te digo nada, ¿no? Entonces las puedes dejar, pero que sepas que hay muchas plantas que si te vienen heladas y no las van a poder resistir, o eso crees tú, las puedes meter dentro. Hay otra forma de ayudarlas, que es comprándoles una manta térmica, que es un papelito de color blanco, te dejaré un link aquí abajo, de los que usaba yo en mi otra casa, ¿vale? Porque era un ático y la terraza estaba mucho más expuesta a las heladas y yo las cubría con una manta térmica y tan a gusto. Obviamente no es que haga milagros, no me pongas una planta tropical a menos 5 grados fuera porque la manta térmica no hace milagros, pero hay plantas que justo las heladas no, pero a 5 grados sí te aguantan, le pones la manta térmica y muchísimo mejor. Más cosas que puedes hacer para protegerlas un poco. Cuando viene el frío, vengan heladas o no vengan heladas, no solo se resiente la parte de arriba de la planta, es que las raíces también se pueden resentir. Entonces hay algo que ayuda mucho, y lo primero, si las tienes en macetas de plástico, intentar esa maceta de plástico, aunque sea, si no las quieres trasplantar, las metes en macetas de terracota, ¿vale? Porque la terracota al final aísla mucho más que el plástico puro y duro. Entonces eso les va a ayudar. Y luego hay otra cosa que les va a ayudar, que es ponerle acolchamiento por encima del sustrato, ¿vale? Porque ese acolchamiento va a aislar un poco las raíces. Hay un mogollón de materiales, está la corteza de pino, hay una fibra que es de compo, te buscaré también el link y te lo dejo aquí abajo, que también va muy bien. Hay quien le pone piedras directamente, es decir, algo que tape la superficie de encima del sustrato y que va a ayudar a aislar un poquito más las raíces. Esto siempre va a ayudar y siempre les va a venir bien. Y más cosas que pueden ayudar a las plantas a pasar este frío invierno en el exterior es ayudarles con aminoácidos. Ya sabes que los aminoácidos ayudan a la planta en momentos de estrés. Estos momentos de estrés pueden ser un trasplante, puede ser el ataque de una plaga, puede ser excesivo calor, ¿vale? Porque eso también les estresa, y puede ser excesivo frío. Entonces, así como te he dicho que no dejes de fertilizar, aunque sea en bajitas dosis, en otoño y en invierno, si de repente viene una ola de frío o la prevés, porque aquí lo ideal, yo soy un poco friki del tiempo, siempre estoy mirando el tiempo, bueno, pues que sepas que esos aminoácidos pueden ayudar a la planta a reducir un poco el estrés en esos tiempos y aguantar un poquito mejor el frío que se viene. Yo ya sabes, te dejaré el link aquí abajo, que mis aminoácidos de referencia son los que vienen en el Superbit de GESI. En realidad hay fertilizantes que ya de por sí traen algo de aminoácidos y eso está bien,
poco para el día a día, ¿vale? Pero yo cuando necesito darles un plus, pues por trasplante, porque las raíces, pues la planta lo ha pasado mal, porque yo me he despistado por el calor, por el frío, yo siempre intento usar este Superbeet que me encanta en todos los riegos. Y por último, y aquí vamos a un tipo concreto de plantas, pero que sé que a muchas personas os interesan, que son las suculentas, que yo siempre os recomiendo, siempre que las tengáis en exterior. Para mí fue un antes y un después. Es una planta muy fácil, pero a mí en interior se me morían todas y en exterior me olvido de ellas y están fenomenal. Ya haremos un house tour cuando arregle la terraza, que está hecho un desastre, os haré una terraza tour y os enseñaré las suculentas. Dicho esto, también hay cambios en otoño y en invierno. Yo en verano las suelo regar en cuanto las veo secas del todo o las veo ligeramente arrugadas. En verano en Madrid hace mucho calor, ¿vale? Entonces yo soy bastante espléndida con el riego. O sea, si las veo secas enteras, igual las regué hace una semana, pero es que el sol atiza, se secan muy rápido y las vuelvo a regar. ¿Qué pasa? Que en cuanto bajan las temperaturas y baja el sol, automáticamente cambia mucho la historia y entonces las riego poquísimo o nada. Es decir, yo ahora todavía las sigo regando, ahora en septiembre, de hecho tengo que regar, si no es hoy, mañana. Las sigo regando en octubre mientras dure el calorcito durante el día y el sol también, sobre todo porque en Madrid no hay previsión de lluvia hasta no sé ni cuándo. Pero cuando llega noviembre, que más o menos ahí suele llegar el frío y las heladas por la noche, yo dejo de regar. Dejo de regar, me olvido de ella y no vuelvo a regar más o menos hasta marzo, que vuelven a subir un poquito las temperaturas, es decir, las temperaturas cuando vuelven a ser tipo pues como son más o menos en octubre en Madrid. Ahí depende mucho de la localidad. Y esto en un clima seco. En un clima húmedo ni os cuento, porque en un clima húmedo les dura muchísimo más la hidratación a las suculentas. Es verdad que yo lo que hago es salir de vez en cuando y comprobar si están arrugadas o no. Hombre, si la veo muy seca y la veo arrugada la pobre que está deshidratada, la riego, ¿vale? No la tengo castigada hasta marzo, no soy tan mala. Pero es que en general no me lo piden. Es que yo salgo una vez al mes y las veo perfectas. Se ponen más rojitas, con el frío se ponen más monas. O sea, a mí me encanta cómo se ponen en otoño las suculentas. Para mí es una de mis épocas favoritas con ellas, la primavera y el otoño. Bueno, y creo que no me he dejado nada. Hasta aquí todos los cuidados o cosas a tener en cuenta con las plantas en otoño e invierno. Muchas gracias por ver este vídeo. Déjame más ideas de contenido en comentarios y recuerda suscribirte a mi canal para cuidar plantas sin complicaciones.